Vamos a hablar un poquito sobre la virtud y sobre la importancia de cultivar esa virtud específicamente. Entonces, hay un libro de Swami Shivananda que se llama Pensamientos sobre las 12 virtudes. Todos los sabios recomiendan cultivar virtudes en el camino espiritual y él especialmente tiene 12 virtudes y recomienda cultivar una cada mes. Entonces eso también hacemos aquí en Atman Yoga. Entonces estamos en abril y vamos a hablar de la paciencia y la perseverancia. Entonces voy a leerles un poco algo que saqué de un libro de Swami Shivananda también, ahorita vamos a tomar a más profundidad, que se llama Cómo cultivar virtudes y erradicar vicios, y habla entonces de la paciencia. Voy a leer un poquito qué dice Swami Shivananda que es la paciencia. Paciencia es la cualidad de ser paciente o ser capaz de soportar todo con calma. Es la cualidad de sostener el dolor sin quejarse ni afligirse. Un hombre paciente no es fácilmente provocado. Él es sereno y calmado, incluso en las condiciones más adversas. Paciencia es fuerza, es el soporte de la debilidad, es el mayor y sublime poder, puede hacer maravillas. Una persona paciente permanece con cabeza fría, con mente balanceada, no tiene miedo de fracasar en las dificultades, encuentra métodos para fortalecerse. Entonces, la paciencia, yo voy a hablarles como por dos líneas. Una es pues cómo cultivar la paciencia en la vida diaria y en la relación con los otros, que finalmente es la relación conmigo mismo. Entonces, nosotros, pues una forma de cultivar las virtudes, o la forma de cultivarlas es pues observándonos diariamente en esa virtud en nuestras relaciones. Entonces, por ejemplo, si yo voy a cultivar la paciencia, primero, como algunos ya saben, para uno poder cultivar algo, una virtud, lo primero que tiene que tener es ¿qué? Ganas, deseo de hacerlo. Porque si igual a mí me dicen como cultive la paciencia, pues pero a mí no me interesa, yo no siento que tenga que cultivarla, pues no me interesa mucho, pues no va a haber fuerza y voluntad para que yo dedique mi tiempo, mi atención, mi conciencia a ser virtuosa en la paciencia. Entonces lo primero es tener un arduo deseo de cultivarla. ¿Y de dónde nace el deseo? ¿De dónde puedo hacer que crezca mi deseo? Si por ejemplo yo nunca pensaba en que debo cultivar la paciencia, nunca me ha sonado, ¿qué creen que debo hacer para que eso surja, para que esa fuerza y ese deseo surja? Sea con la paciencia o con cualquier otra que ustedes quieran cultivar. Observar lo contrario. Observar lo contrario sería conocer los defectos y las desventajas. Perfecto. Entonces, normalmente cuando yo quiero cultivar algo, cuando estoy establecido en lo contrario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona paciente, pues no es la mía para cultivar, de seguro tendré otra que está más latente que debo cultivar. Entonces, empezamos por esas virtudes, por las cuales uno ve en sus relaciones que le hace falta, ¿cierto? Si uno se da cuenta que es muy irascible, que por cualquier cosita se irrita, que no logra escuchar al otro ni su punto de vista, o sea que en general es un poco impaciente. Entonces esta es la virtud para cultivar. Y cuando nos da más fuerza y más deseo, cuando llegamos a momentos como extremos, o sea cuando de verdad una relación no funciona porque yo estoy siendo demasiado impaciente, ¿cierto? O cualquier otro defecto, otra impureza pues que tenga en mi carácter y que se refleje en la relación con los otros. Entonces lo primero es tener un arduo deseo, surge o porque estoy muy metido en lo contrario, o también porque, esa es como realmente una cosa que hace que se mueva mucho, pero también me puedo enfocar mucho en los beneficios que me da ser paciente. Entonces conocer los beneficios de la virtud hace que dentro de mí se desarrolle el deseo y las ganas. Entonces una frase muy conocida de Swami Shivananda es que el perro sigue a su amo como la voluntad
sigue al deseo. Entonces hay que desarrollar voluntad para eso, y eso nos ayuda, eso se desarrolla entonces sabiendo las virtudes de tenerla y lo negativo también de poseer pues lo contrario. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero entonces es tomar la decisión y observarnos cada día cómo fue nuestro día en la luz de esa virtud. Entonces, por ejemplo, la paciencia a mí me parece que es fácil en un sentido, y es que uno se puede observar al final del día en qué momentos como que me salí de mi centro, o sea, me sentí como impaciente. ¿Cómo sienten ustedes la impaciencia? Físicamente o emocionalmente, ¿cómo la pueden ver? ¿Cómo sienten que llegó la impaciencia? Descontrol. ¿Descontrol en qué? ¿Cómo la puedo ver reflejada? Emociones. En una emoción, ¿cierto? Por ejemplo, si siento impaciencia, puedo sentir calorcito, ¿cierto? Rabiecita. También si contesto mal al otro, si por ejemplo después, pues porque desde el automático uno muchas veces va a contestar impaciente. Entonces es como observo en el día en qué momento de alguna forma me salí como de mi paz, de la tranquilidad, del centro, y esas son como una guía de revisar esa impaciencia, ¿cierto? Entonces es fácil pues porque nos pasa mucho que uno por una cosita muy simple se sale de su centro. ¿Cuál es su centro? El centro de paz, de tranquilidad, de calma, de armonía. Entonces cuando uno recuerda en el día alguna situación que hizo que esa armonía se perdiera, entonces va y revisa el momento, qué pasó ahí, ¿cierto? Y pues se llama específicamente como el autoanálisis, y entonces ese momento le da uno una luz para revisar, y autoanálisis es pues es abrir su corazón y revisar qué hay detrás de esa impaciencia. Entonces, darnos cuenta de qué hay detrás de la impaciencia. Muchas veces, cuando soy impaciente, ¿qué creen que hay o qué pueden pensar ustedes que hay de una reacción de uno mismo de impaciencia? Es una coraza que uno se pone para encubrir el miedo. Una, por ejemplo, es entonces que detrás de eso lo que hay es miedo. Entonces, por ejemplo, si soy impaciente con alguien porque no me gusta lo que dice, y a veces nuestra actitud es hasta mejor cortar la conversación. Entonces soy totalmente impaciente, y revisar es mirar pues realmente qué hay detrás. Entonces muchas veces hay miedo, como dice Divya, pues para proteger lo que yo pienso, para proteger lo que yo creo. Finalmente es una identificación con los pensamientos. Entonces me pongo esa coraza y simplemente pues ni te quiero escuchar, o me irrito tanto que contesto y genera una discusión, ¿cierto? Entonces, esa es una. Otra forma de ser impaciente también es, ¿qué dijiste, Darni? Como ansiedad, pero tiene que... Ajá. Ansiedad también, porque muchas veces tenemos expectativas con las personas, con las situaciones, entonces si no ocurren en el tiempo que yo quería que ocurrieran, me vuelvo totalmente impaciente. Esa es una causa muy grande, y es nuestra expectativa, ¿cierto? Nuestra expectativa frente a cómo es el otro, cómo funciona el otro, qué me debe dar el otro, porque todo el tiempo también desde nuestra, eso se llama raga y dvesha, es desde nuestra idea de cuál es la fuente de nuestra felicidad. Entonces, ¿cuál creemos nosotros? ¿Cuál es nuestra ecuación de felicidad? Nosotros creemos que felicidad es igual a placer. Esa es nuestra ecuación. Entonces, por ejemplo, en una discusión, en un encuentro, en una relación, placer para mí es que yo tenga la razón y que yo pueda estar tranquila porque se está haciendo lo que yo digo, porque funciona como yo quiero, al tiempo que yo quiero. Entonces, eso es en la mente apegarse a que solo ocurra placer para mí, o sea, todo lo que yo quiero. Eso es algo absolutamente egoísta, y es una práctica que nos aleja de darnos cuenta de la unidad. Entonces, cuando todo el tiempo estamos pensando en eso, en que placer es felicidad, muy fácilmente nos irritamos. ¿Por qué? Porque lo que dicen los yogis es que placer es felicidad para nosotros en nuestra ecuación, y dolor es todo lo contrario al placer, entonces evitamos el dolor. Y cuando digo dolor, y dicen los yogis, no es dolor de evitar que me corten un dedo o que me lastimen, es más dolor desde ese ego, que es el que quiere tener, por ejemplo, la razón. Entonces evita pues quien le saca esa emoción,
quién le va a generar el disgusto, entonces todo el tiempo se está evitando. Entonces, ser paciente, por ejemplo, es ser paciente con uno mismo y es empezar por ahí. Es ser paciente de que tenemos eso que estoy diciendo, esos realmente son britis, son impresiones mentales y que nos hacen estar muy irritables muy fácilmente. Entonces ser paciente es, por ejemplo, tomar la decisión de observar esas emociones y poderse observar, poderse reconocer y poder transformar paso a paso, con paciencia también. Entonces, cuando estamos en una relación, que todo el tiempo estamos en relaciones, pues no es que es relación de novios y de todo eso, y de amigos, no, todo el tiempo nos estamos relacionando, entonces cultivamos la paciencia, recuerden que es con nosotros mismos, simplemente con un hecho, y es por ejemplo de aprender a escuchar. Cuando uno aprende a escuchar la opinión del otro y se da la oportunidad de verdad escuchar, porque ¿qué nos pasa a nosotros? El otro nos está diciendo algo y uno ya está pensando cómo le va a responder, de que no estoy de acuerdo, no nos damos ni siquiera la oportunidad de escuchar. Entonces, como les decía, cuando nos observamos, una forma de reconocer que fuimos impacientes en el día es ir a ese momento y con corazón ver qué hay detrás. Y muy importante, cuando cultivamos virtudes, uno ya sabe, por ejemplo, con quién es más impaciente, ¿cierto? Que uno cree pues que es el otro el que le saca la rabia y que me hace más impaciente. Finalmente es un regalito para uno poderse ver y poderse transformar, porque uno no se puede mirar a los ojos sino en un espejo. Yo mis ojos no los puedo ver de ninguna otra forma sino en un espejo. Entonces cuando esa persona aparece en mi vida es un espejo para yo ver algo que hay en mí y transformarlo. Entonces finalmente es un regalo para darme cuenta que debo trabajar, por ejemplo, la paciencia. Y lo empiezo entonces a hacer con estrategia, porque entonces pues yo ya sé que con todos súper bien, a mí no me da impaciencia, pero hay con una persona que a mí se me genera un poquito más de impaciencia. Entonces estoy atenta porque lo quiero transformar, porque no se trata del otro. Si se tratara del otro, entonces yo seguiría en mi orgullo y no importa, y siempre sigo así, y sigo mirando para arriba y ni lo miro, etcétera, ahondando en el defecto. Entonces si lo quiero transformar, tengo estrategias. Para tener estrategias es muy importante aferrarse al valor de ser paciente, porque si no el mismo orgullo y el mismo ego va a estar justificando todo el tiempo que tengo toda la razón de ser impaciente, porque es que es muy fastidioso, porque es que es insoportable, porque se cree más que todos, porque tin. Entonces tenemos que desde el viveka, desde el discernimiento, decidir que es más ventajoso ser paciente, porque podemos generar relaciones armoniosas, porque la impaciencia me genera agitación mental, porque la impaciencia no me permite tener buenas relaciones, porque en la impaciencia afecto al otro, porque la impaciencia daño al otro y obviamente me daño a mí mismo porque salgo de mi centro. Entonces, cuando cultivamos una virtud, entonces tomamos la determinación. Nosotros llevamos un diario espiritual, que lo recomendamos mucho para un practicante de yoga, y en el diario tomo la resolución y es muy importante saber cómo lo voy a medir. Entonces, por ejemplo, pues porque entonces fui paciente o impaciente, sí o no, no dice mucho, no vamos a profundizar mucho. Entonces, ¿cuántas veces me salí de mi paz, me dejé irritar? Porque finalmente uno me irritaron, no, yo permití que eso pasara. Entonces, por ejemplo, contar las veces, uno puede empezar por eso. Pero luego, por ejemplo, en cuántas me pude observar que me iba a irritar y tomé otra decisión, de salir a caminar, de tomarme una pausa, de respirar, de decir después hablamos. Entonces, como claramente, ¿cómo lo voy a medir? Porque la mente, y por eso a veces se nos dificulta tanto el diario espiritual, porque no tenemos paciencia. ¿Por qué? Porque la mente, por ejemplo, si uno en el diario espiritual dice ¿cuántas mentiras dije? Entonces uno empieza hoy y por la noche dice vamos a pensar cuántas mentiras dije y no aparece ninguna. Si uno pacientemente hace que la mente se observe o uno observa la mente, entonces todas las noches de esa semana, en la noche empieza ¿cuántas mentiras? Nada. Tiene que ser una mentira pues que uno en el momento que la dijo sabía que era, voy a decir una mentira. Si es como las que muchas veces decimos que son como culturales y normalmente uno pone su palabra y no la cumple, no la observa.
Pero después de unas noches, decirle a la mente que se observe, a ver qué pasó, ocurre muy mágicamente, realmente es muy científicamente, que en el día, cuando uno va a decir la mentira, cae en cuenta. Y al menos un pedacito de su conciencia le dice, es mentira. Y ya uno decide si la dice o no. Antes la decía tan automáticamente que en la noche no la podía ver, que la dijo. Entonces, por eso es la importancia de observarse en la noche, muy sinceramente y con mucha paciencia, que nos falta. Y por eso el diario espiritual no funciona, porque no tenemos paciencia. Y eso hacer el diario espiritual nos desarrolla la paciencia de observarnos y de conocernos. Entonces, eso como por ese lado, de cómo cultivarla pues en la vida diaria. Pero quiero profundizar un poquito más en la importancia de la paciencia y la perseverancia en la práctica espiritual. Entonces, para un practicante de yoga, y ni siquiera para un practicante de yoga, realmente la paciencia y la perseverancia es una virtud que tienen todos los sabios, no es pues como por cualquier cosita. Realmente la paciencia y la perseverancia es virtud de sabios. Y ¿quién es como nuestro, pues dónde podemos ver la paciencia en su máximo esplendor? Todos los días y en todas partes. Muy difícil, soy como Nirma la que hace preguntas raras. ¿Quién es el ejemplo vivo de la naturaleza? No es una persona, es un ser. La naturaleza. La naturaleza es el ejemplo vivo de la paciencia y la perseverancia. O la semilla. Entonces, ¿por qué se trata? Les voy a leer algo aquí muy bonito, que este es de un libro que se llama Transfiguración y es de Fernando. ¿De qué? Fernando. ¿Cómo es? No sé el autor exactamente, pero es de la el padrecito. Es de la transfiguración, es de una madre, de una monja, Santa Teresita de Jesús. No, es de un señor, monje, pero no recuerdo el nombre. Entonces, pero es de la religión católica, pues hablan de Jesús, es muy bonito. Entonces dicen que la paciencia es el arte de esperar. Prefiero pensar que es el arte de saber, porque lo que se sabe se espera. Eso es súper bonito, lo voy a leer otra vez. Dicen que la paciencia es el arte de esperar. Prefiero pensar que es el arte de saber, porque lo que se sabe se espera. Entonces ahí yo veo como dos cosas en yoga, y es que pues saber pues viene mucho desde el Swadhyaya inicialmente, pero el saber es darnos cuenta que, por ejemplo, esa paciencia, porque ¿qué nos da la paciencia? Nos da calma, nos da felicidad, nos da tranquilidad. Entonces, como ese estado de dicha natural que existe en nosotros, saber es darnos cuenta que no viene de afuera, que nunca va a pasar que yo tenga más paciencia porque mi mamá sea más tranquila conmigo, que nunca va a pasar que yo pueda ser más paciente cuando mi hijo sea más tranquilo, que nunca va a pasar que yo sea más paciente cuando algo pase afuera. Entonces, saber que depende de mí, va a hacer que yo tenga paciencia y pueda esperar. ¿Esperar qué? Esperar que yo pueda transformar dentro de mí para que el resultado afuera sea diferente. Entonces es esperar, pero es esperar activamente. Cuando decimos saber, porque saber es esperar, entonces hay dos componentes que pienso yo, y es que el saber, necesitamos saber. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que accionar para saber. ¿Y qué es accionar para saber? Es hacer una práctica para darnos cuenta de eso. Pero necesitamos esperar. ¿Y qué nos da la espera? Es perseverar, perseverar es actuar. Entonces yo persevero en el acto de, por ejemplo, hacer una práctica espiritual que me permita limpiar y purificar y darme cuenta de que esa felicidad siempre estuvo en mí. Pero necesito, además de ese accionar y ese perseverar, paciencia, que es una espera. Y esa espera la da igual, pues, la fe. Estamos hablando cuando hablamos en esto de esperar, la fe, la confianza y la entrega. Porque normalmente cuando nosotros accionamos, estamos esperando un fruto, pero somos muy impacientes. Y por eso la naturaleza es la mejor muestra de lo que significa la paciencia, porque cuando uno siembra una semilla,
Imagínense, uno siembra una semilla y la impaciencia hace que a los 2 días yo esté mirando a ver si la semilla ya germinó. Pues no va a poder germinar, porque no le va a dar el tiempo requerido y debido para que dé sus frutos. Entonces, finalmente, en la práctica espiritual, paciencia y perseverancia son fundamentales, porque si no, nunca vamos a ver el fruto, y de hecho eso es lo que nos pasa muchas veces. Se puede empezar una práctica espiritual y pues con el deseo y el anhelo que en un año pues ya tengo el fruto, ya soy más tranquilo, ya pasa esto, y tenemos muchas expectativas. Pero los sabios siempre nos hablan de la importancia de esa cualidad en la práctica espiritual, y quiero leerles un poquito acerca de eso que dice Swami Shivananda, de cómo cuando no tenemos paciencia es tal cual con la planta. Medio brota un poquito y ya yo estoy desesperada porque quiero que me dé un fruto, pero el fruto me va a dar, ya sabemos cómo funciona la naturaleza, tiene paciencia y perseverancia, entonces arruino el proceso por esa ansiedad y por esa expectativa de creer que es el tiempo que yo quiera que sucedan las cosas. Y mientras la planta está creciendo, por ejemplo, pues tiene muchas dificultades, y ahí es donde la planta tiene absoluta perseverancia, porque tiene la fe y tiene la convicción de que nació para dar un fruto. Entonces lucha arduamente para crecer y dar ese fruto, y eso es lo que nosotros en medio de nuestra confusión con nuestro ego y con nuestras expectativas y con nuestras ideas preconcebidas arruinamos en la práctica espiritual. Entonces, satsang, y se llama sadhana. Entonces, en un capítulo que se llama Sadhana, de este libro que es muy bonito, que es Senda Divina, nos habla Swami Shivananda de cómo la impaciencia arruina poder tener logros espirituales, cómo arruina poder tener más paz, más felicidad, y cómo obstaculiza nuestro camino hacia nuestra meta última, que es darnos cuenta que esa dicha está dentro de nosotros. Entonces dice, algunas personas tienen curiosidad por la vida espiritual, pero no tienen una verdadera sed de liberación. Piensan que van a obtener algunos poderes o siddhis realizando algunas prácticas yógicas, y cuando no lo consiguen pierden la paciencia, abandonan sus prácticas y la vida espiritual, menospreciando a los yogis y al yoga. La mera curiosidad no te ayudará a realizar ningún proceso espiritual. La curiosidad es aún más abominable que el prejuicio y nos presiona. Analiza tus pensamientos y descubre si tienes verdadera hambre espiritual o solo mera curiosidad. Transmuta tu curiosidad en verdadera sed de salvación por medio del satsanga constante, el estudio de buenos libros religiosos, la oración, el yapa y la meditación. Entonces, cuando hablamos de paciencia, no es acostarse en la hamaca a esperar que algo pase, ¿cierto? Eso no es la entrega, porque a veces también uno se confunde, y es como me entrego y que Dios haga lo que quiera conmigo y algún día llegará. Entonces, es como un cuento de un señor que estaba en su casa y empezó a llover muy duro, muy duro, muy duro, y no paraba de llover, no paraba de llover, y se empezó a inundar la casa. Entonces llegaron por él y él estaba rezando, estaba todo el tiempo rezando, pidiéndole a Dios que viniera por él, que viniera por él, que lo salvara, que lo salvara. Entonces pues llegaron los bomberos para sacarlo y dijo, no, Dios ya viene por mí. Entonces siguió lloviendo y lloviendo y lloviendo, y ya el señor en el techo de la casa, y pasaron otras personas que estaban rescatando gente, y el señor ahí rezando, 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 diciendo, Dios, estoy esperando que llegues por mí, que llegues por mí. Y pasó un helicóptero ya pues todo destruido, solo quedaba el último pedacito de la casa y él ahí parado esperando que Dios llegara por él. Y bueno, no se montó en el helicóptero y se murió cuando llegó al cielo. Entonces súper bravo pues con Dios, que toda la vida pues creyó en él, confió en él, y que como en el momento que más confió que él lo iba a salvar, pues no lo salvó. Entonces Dios también se puso muy bravo y dijo, ¿cómo que no? Pues era el bombero, era el del helicóptero, era el que todo el tiempo que te iba a salvar, pero nunca hiciste caso. Entonces no es algo pasivo, nuestra relación como con la divinidad
y con la entrega, porque uno se entrega a la voluntad divina, no es quedarnos quietos esperando que algo súper mágico ocurra, que uno ni se lo alcanzaría a imaginar, entonces se queda paralizado. Es estar atento a todas las señales y todas las cosas que llegan, pero muy importante perseverar en la acción. Entonces desde nuestra práctica tenemos una sadhana, una práctica espiritual, la cual los maestros pues como que de alguna forma nos recetan, diría uno, y la cual tenemos que seguir con paciencia y con perseverancia, porque si no el fruto nunca va a llegar. Y es como muchas veces decimos, es como estar buscando agua y estar cavando muchos pozos. Entonces uno como que hace sadhana un día, luego otro, luego de pronto coge otra cosa, luego ve otra forma de meditar, luego, y así como saltando por muchas cosas, es como abrir huecos, muchos, pero nunca llevar al fondo donde estaba el agua. Entonces, por eso es muy importante escoger una práctica espiritual y profundizar en ella para poder saber los frutos, porque existen muchas, y no es que una sea mala y otra sea buena, pues quienes transitaron ese camino, a través de él pues experimentaron el samadhi o la iluminación, pero a través de ese específicamente. Entonces es muy importante perseverar en la práctica que uno elija y hacerla con mucha paciencia, con mucha entrega y con mucha devoción también. Voy a terminar aquí diciéndoles algo que dice Swami Shivananda sobre la sadhana espiritual. Entonces dice que el progreso espiritual, muy bonito, y es que el sendero espiritual es escabroso, espinoso y abrupto. Las espinas han de sacarse con paciencia y perseverancia. Algunas de ellas son internas y otras externas, esas espinas que debemos sacar. La codicia, la ira, la cólera, el engaño, la vanidad, etc., constituyen las espinas internas. La compañía de personas de mente negativa constituye la peor de las espinas externas. Por tanto, evita las malas compañías. Entonces hay una práctica que es el satsang, que es muy recomendada siempre. Satsang es el encuentro con la verdad y hay varias formas de practicarlo. Una es venir, por ejemplo, hoy acá, a hacer meditación y escuchar una enseñanza. También podemos hacer satsang, depende como con las personas que uno como sus compañías, ¿cierto? Es un satsang, diría Swami Shivananda, un satsang negativo, pues si estoy con personas que son negativas o que consumen alguna sustancia que a mí me pone, pues que son negativas obviamente, entonces todo el tiempo mis samskaras o mis deseos se van a ir hacia ese satsang, hacia los amigos que tengo. Por eso la mamá le decía a uno, ¿cómo es? Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque nos afecta mucho. ¿Por qué nos afecta tanto? Porque nuestra vibración, de hecho, es muy baja. Entonces, a lo que se expongan mis sentidos, voy a irme, me voy a dejar atraer. Entonces, a medida que yo puedo con la práctica subir mi vibración, eso va a cambiar. Y no es que entonces no le hable a nadie porque fuma o porque toma. A medida, al principio, siempre en yoga parece un poco extremo, y es que a quien empieza a practicar lo protegen mucho, en el sentido en que sabe el maestro que su mente está muy baja en vibración y que por cualquier cosa que le aparezca se va a ir, sea muy positiva o muy negativa, se va a ir. Entonces se expone al practicante inicial, que somos todos nosotros, a cosas muy positivas y vibraciones muy altas para que él empiece a subir su vibración y así pueda avanzar en el camino espiritual. Entonces, cultivar la paciencia es saber que pues tenemos derecho a la acción, pero no a sus frutos, y la acción es hacer entregadamente una práctica, y solo de esa forma, paciente y perseverando, vamos a encontrar los frutos de esa práctica. Entonces, bueno, voy a leerles acá un poquito de algo de este libro que les dije, La Transfiguración, para terminar, y decirles algo, y es que hay un elemento en yoga que se llama tapas, eso es un niyama. Tapas es austeridades, y eso es parte como de la perseverancia, porque muchas veces nos desanimamos mucho, o la paciencia o la perseverancia no perseveramos en algo, porque, pues, como les dije ahorita, creemos de verdad que la felicidad es igual a placer,
Entonces cuando algo va en contra de ese placer o eso que yo creo que es placentero, pues no lo quiero. Entonces, por ejemplo, levantarme todos los días muy temprano a meditar, pues para la mente inferior no es placentero, ¿cierto? Para la mente superior, a medida que yo lo hago, es muy placentero y encuentro más dicha que en lo que creía que estaba la dicha, que era el placer. Entonces ese es el juego como entre ese placer y ese dolor, y es que inicialmente desde el ego uno ve eso como doloroso, pues como, no, están locos, pues necesito dormir, etcétera, etcétera, uno se dice muchas cosas. Pero a medida que se puede dar cuenta que cuando hace tapas, vamos a decir que es tapas, tapas literalmente significa fuego, y es como cuando frotamos dos palitos para hacer fuego como en los scouts. Entonces cuando uno frota los dos palitos, ¿qué está ocurriendo entre los dos palitos? ¿Cuál es el fenómeno? Fricción. Fricción. Estoy haciendo fricción. Entonces, en la práctica es igual. Yo hago fricción con mi mente inferior. Entonces voy en contra de lo que esa mente quiere. ¿Y la mente inferior qué quiere siempre? Placer. Placer. Entonces todo el tiempo placer y placer y placer. Y cuando uno tiene un poquito de discernimiento, ha estudiado un poco, ha practicado un poco, entonces se da cuenta que ese placer se convierte en dolor. O sea que es un placer absolutamente pasajero que no ayuda a progresar para nada espiritualmente, pero seguimos muy aferrados a eso si no profundizamos en la práctica, o sea, si no perseveramos en hacer la práctica constante, porque seguimos creyendo que esa es una fuente de placer, lo que me hace cómodo. ¿Por qué? Porque no nos arriesgamos, no permitimos ir en contra de la mente inferior, hacer tapas y friccionar y hacer lo contrario. Cuando hacemos lo contrario, cuando hacemos fricción, podemos experimentar una felicidad más profunda que la que teníamos antes, que la que creíamos donde estaba, y es como si yo siempre comiera chocolatina Jet y un día a mí me regalaron un Ferrero Rocher. Entonces desde ese momento en que yo como un mejor chocolate, nunca más quiero volver a comer la chocolatina Jet. Entonces a medida que uno hace fricción, empieza a sentir un poquito más de dicha, de felicidad, y quiere seguir haciendo un poquito más de fricción porque se da cuenta que cuando uno frota los dos palitos y sale un poquito de humo, ¿cuál puede ser la sensación si uno está queriendo hacer fuego? Calor. Pero uno, ¿qué siente si sale humo? Destruye Esperanza. Esperanza. Esperanza de que aquí sí va a haber fuego. Entonces lo hace con más fuerza, pero necesita perseverancia y paciencia, mucha paciencia y mucha perseverancia al principio, porque si no se va a poner ahí, ¿qué es lo que, si uno no hace su práctica y si no persevera y no tiene, sobre todo no persevera, o sea, no hace la práctica constante, es como querer hacer fuego y estar haciendo así, pues nunca va a haber ni un poquito de humo. Entonces, ¿qué va a decir? Esto es mentira, esto no existe, nunca va a salir fuego de acá. Entonces necesitamos generar mucha fricción para que empiece a salir humo. Ese humito en nosotros significa que yo me empiezo a dar cuenta por mi experiencia que la práctica me da más felicidad que la que siempre creí encontrar afuera, en los objetos, en las cosas, en lo que no la tiene, en lo que sabemos que no tiene la capacidad de dárnosla. Entonces, por experiencia, es un círculo vicioso muy bonito, porque a medida que hago más, quiero más, porque descubro que ahí hay un saborcito más rico que antes. Entonces persevero, y eso hace que podamos avanzar y poder tener unos frutos muy dulces en nuestra práctica espiritual. Pero se requiere mucha perseverancia y mucha paciencia al principio. Luego, dice Nirmala en estos días, dijo, es como lavarse los dientes, hacer la práctica espiritual. Ya uno no puede dejar de hacerla, porque es demasiado el beneficio y la dicha que puede encontrar. Entonces al principio necesitamos mucha fricción para poder lograr establecernos en ella. Y muchas veces también pues salimos hablando muy mal de la práctica. ¿Por qué? Porque nunca la hacemos. Entonces es como si fuéramos al restaurante, ya casi todos se dan este ejemplo, y leemos la carta y nos babiamos, qué cosa tan rica, qué delicia, esos platos, mejor dicho, me saboreo, la cierro, me voy para mi casa y me siento muy insatisfecho y no entiendo por qué. Es exactamente igual. No hago la práctica, parecía que era muy bueno, muy interesante, si hay gente que le sirve y progresa y hay sabios, pero nunca hago nada y digo, eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque nunca practiqué, nunca llegué a la experiencia. Y yoga es una experiencia, no es algo que los maestros simplemente nos dan una práctica y uno
pues los que pueden conocerlos pues sienten la experiencia de ellos, pero es algo muy personal y depende de cada uno. Nadie puede hacer nada por uno. Se puede hacer 1000 cursos, 1000 diplomas, viajar a muchos lugares, pero si no hace la práctica no va a ocurrir nada, y para eso necesitamos mucha paciencia y perseverancia. Y por último, la paciencia, la perseverancia, pues nos las da también la gracia divina. Solo ocurre por gracia, nada ocurre porque yo quiera, por más que uno se empeñe. O sea, uno puede tener la mejor voluntad, y si no hay gracia, o sea, si la divinidad no hay gracia de Dios, no ocurre. Entonces, para obtener la gracia es muy importante también prácticas como las del Bhakti, que hacemos también acá. Simplemente, por ejemplo, postrarse desarrolla mucho la entrega y permite que la gracia fluya. Porque cuando yo me postro, trabajo la entrega, la humildad, y trabajo que yo no hago nada, que simplemente soy como un vehículo por el cual Dios puede actuar. Entonces, la postración es una de las prácticas del Bhakti Yoga, y si a uno le da muy duro postrarse o le parece que es raro, difícil, lo que sea, pues los yogis son tan queridos que nos dicen póstrese en su casa solito y que nadie lo vea, porque finalmente es una relación con la divinidad y no es que alguien lo tenga que ver. La divinidad está dentro de nosotros, entonces uno cree que se está postrando ante algo o ante alguien, se está postrando ante uno mismo, entregándose en que no puedo más con este ego, con este que no me deja ver, con este que no me deja hacer. Me entrego y me postro ante lo que está más allá de ese ego, de eso que creo que soy. Entonces esa es una práctica que les recomiendo mucho para que se desarrolle también en todos nosotros la paciencia y la perseverancia. Y vamos a ver. Om Tat Sat.